El Sexenio Revolucionario de 1868 a 1874. Intentos desamortizadores. La Revolución de 1868. Progresistas, demócratas y republicanos unen sus esfuerzos en una estrategia común para derribar el trono de Isabel II, firmando en 1866 el Pacto de Ostende. El esperado pronunciamiento en pos de una España con honra se produjo en septiembre de 1868, dirigido por los generales Prim y Serrano. Comenzó en Cádiz, donde se alza la flota al mando del almirante Topete, extendiéndose a toda España con la clásica fórmula de la Junta Revolucionaria, tras la derrota de las tropas gubernamentales en Alcolea. Isabel II huye a Francia. La Revolución Gloriosa había triunfado. El gobierno provisional. El gobierno que sale de la gloriosa, entre comillas, está compuesto por unionistas y progresistas, siendo sus hombres fuertes Serrano y Prim. Pronto promulgará decretos liberales que incluían las principales reivindicaciones de la Junta Revolucionaria: libertades de imprenta, asociación, enseñanza y culto, liberalismo económico, sufragio universal masculino a partir de los 25 años, medidas anticlericales y convocatoria de cortes constituyentes. Para las elecciones constituyentes se presentó un variado abanico de fuerzas políticas. Se despierta así de nuevo el sentimiento carlista, que acabará cuajando en un partido. Tampoco hemos de olvidar a los moderados que apoyaban el regreso de los Borbones y de la Constitución de 1845. En el Partido Progresista comienzan a verse distintas corrientes: Sagasta y Ruiz Zorilla. Junto a ellos encontramos a unionistas y demócratas. A las elecciones se presentaban divididos en republicanos federales más revolucionarios y republicanos unitarios. Las elecciones se celebran en enero de 1869, dando un triunfo aplastante con 248 diputados a la coalición oficial de progresistas, demócratas y unionistas. Tras discusiones parlamentarias se aprobó la Constitución del 1 de junio de 1869, entre paréntesis, la más democrática del siglo X y X. Da una amplísima declaración de derechos en el título I, entre paréntesis, la inmovilidad de la correspondencia, la libertad de trabajo a extranjeros, libre pensamiento, derecho de reunión y asociación, cerramos paréntesis. La división de poderes quedaba establecida. Punto. El legislativo radicaba en unas cortes bicamerales, con Congreso y Senado, elegidas por sufragio masculino. En cuanto al Ejecutivo, lo desempeñaría el Gobierno, y por último se aseguraba la independencia del Poder Judicial a regular un sistema de oposiciones. Las principales controversias se centraron en cuestiones como la forma de gobierno y la propiedad. También se estableció la libertad de culto. Punto. Los siglos X títulos y títulos y 112 artículos de este texto suponen la aportación de un componente ético fundamental sobre el Estado centralizado y doctrinario. La regencia de Serrano, de 1869 a 1870. ¿Acabó? No, me he perdido. Vale. De todo este proceso salía un regente, Serrano, y un gobierno dirigido por Prim, a la búsqueda de un rey. Se desarrolló una política económica liberalizadora. Esta se inició con la ley de minas. En búsqueda de un rey para España, hubo diversos candidatos que levantaron quejas. Finalmente, Prim pudo lograr que el elegido fuera Amadeo de Saboya, hijo del rey constitucional de Italia, Víctor Manuel II. La conflictividad social no desapareció, pues la opción monárquica no satisfacía a los republicanos.
En Andalucía la agitación campesina tendría un carácter aún más revolucionario. La Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, entre paréntesis, se adentraba en España. Había estallado una revuelta independentista en Cuba desde 1868, al no contar las colonias con representación parlamentaria y ser gobernadas por inflexibles capitanes generales. El reinado de Amadeo de Saboya, de 1871 a 1873. En el proceso de selección de candidatos al trono español se resolvió con el acceso al trono de Amadeo de Saboya, que dejó su máximo respeto a la Constitución. Nada fue fácil para él, pues 3 días antes de desembarcar en España había sido asesinado el general Prim. El reinado de Amadeo I es una etapa de marca inestabilidad política, entre otros por la proliferación y de desmembración en distintas corrientes de las principales fuerzas liberales. Ejemplo de ello es la sucesión de hasta 6 gabinetes ministeriales y 3 convocatorias de elecciones generales. Estos continuos sobresaltos debilitarían aún más un sistema político al que se oponían las más diversas fuerzas, como el carlismo, y todo ello con el telón de fondo del problema cubano y el lastre que suponían las escasas simpatías. La Primera República Española, de 1873 a 1874. El mismo día que abdicó Amadeo I, se reunieron las Cortes y proclamaron la Primera República Española. Su primer presidente, Figueras, formó un gobierno apoyado en los republicanos y los radicales. Los republicanos se dividían en unitarios, entre paréntesis, Estado centralizado, y federalistas, Estado descentralizado. Poco después, los radicales abandonan el gobierno y propiciaron 2 intentonas golpistas. El gobierno fijó para mayo la celebración de elecciones a Asamblea Constituyente. Punto. Proclamada por las nuevas Cortes, la República Federal pasa a la presidencia Pi y Margall. El partido se dividió en 3 tendencias, una conservadora encabezada por Castelar, otra extremista liderada por Orense y entre ambas el propio presidente. Esta división provocó la no aprobación de la Constitución redactada por Castelar, entre otros. Punto. Este texto incorporó la relación de derechos y libertades del texto de 1869, que establecía la República Federal, consagraba la separación entre Iglesia y Estado y prohibía la subvención estatal a cualquier confesión religiosa. Punto. En el mes de julio de 1873 estalló el movimiento cantonalista. Punto. Esta desunión política ocasionó la dimisión de Pi y Margall, siendo elegido nuevo presidente Nicolás Salmerón. Sus primeras decisiones pretenden frenar los movimientos carlistas y cantonal. Ante el peligro bélico y la falta de obediencia al poder central, Salmerón opta por recurrir al ejército. La acción pacificadora del gobierno alcanzará igualmente a los sindicalistas internacionalistas, clausurándoles sus locales y deteniendo a sus principales responsables. Punto. Sin embargo, estas medidas hacen perder a Salmerón el respaldo de las Cortes, por lo que dimite en septiembre. Le reemplaza Castelar, que representa la República Unitaria, y gobierna por decreto. Castelar se atreverá a suspender las garantías constitucionales y recortará algunas libertades. En enero de 1874 las Cortes retiran su confianza al Ejecutivo y con ello al modelo de la República Unitaria que defendía. Conclusión. La madrugada del 3 de enero, Pavía disolvía asamblea, terminando con la experiencia republicana. Punto. Comenzaba una nueva regencia de Serrano que mantuvo el orden pero fue incapaz de señalar la ruta a seguir. A finales de diciembre de ese año, Martínez Campos se sublevaba en Sagunto en nombre del rey Alfonso XII, hijo de Isabel II, y nadie hizo nada para impedirlo.